Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a estar conversando con Juan Pablo Aguayo, director de orquesta, y él nos va a contar distintas experiencias que ha tenido, cómo se formó, cuáles fueron sus inicios y cuál es el rol que hoy día está desempeñando como director. La verdad es que es muy interesante, así que espero que lo disfruten. Don Juan Pablo Aguayo, eh, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y sumarte a este canal, a esta experiencia. Bueno, muchas gracias a ti, Keiko, por la invitación y feliz de hablar de música, de hablar de la vida y de compartir también mis experiencias. Ya, fantástico. Me gustaría que, bueno, nos contarais un poco cómo partiste en la música y de dónde sale también, cuál fue tu primer acercamiento a la música, etcétera. Bueno, voy a partir entonces del comienzo. Creo que todo comienza con, con una cuestión familiar, o un gusto familiar por la música. Ah, perfecto. Eh, si bien en mi familia no hay músicos profesionales, Ya. sí, es una familia donde siempre se escuchó mucha música y mucha música clásica. Ah, ok. Y mi abuela fue clave en eso. Eh, Mi abuela estaba abonada todos los años al teatro municipal con unas amigas Ah, ok. y cada vez que alguna amiga no podía, nos llevaba. Era un nieto que le gustaba más la música, me llevaba más que a otro. Ya, perfecto. Entonces, ya yo creo que ese fue como el germen inicial. Ya. Y después el otro germen fue una experiencia relevante musical en el colegio. Ya. Eh, yo creo que todos podemos hablar de aquellos profesores que nos dieron y Sí. claramente el haber tenido en el colegio una experiencia musical práctica, no, no de audición solamente, sino de tocar instrumentos, de cantar. Y ahí, bueno, el nombre de la profe de música, la Julia Pérez, Ya. fue clave para mí. Y bueno, y de ahí, en realidad, como no venía de una familia de músicos, no tenía, en mi horizonte no tenía el dedicarme profesionalmente a la música. Claro, mi camino iba, no sé, hacia carreras más tradicionales, diría yo, Ya. pero este gusto por la música me llevó a los 15 años a entrar a estudiar flauta al conservatorio, flauta traversa. Ya, Lo que perfecto. también fue una casualidad, porque yo tocaba flauta dulce en el colegio, entonces dije, ah, ya, si tocaba flauta dulce tengo que, el paso natural es la flauta traversa. Después me di cuenta que no tenía nada que ver, que eran instrumentos, ¿Y perdón, entraste, perdona, al Conservatorio de la Chile o porque yo monté tu a entraste la- en la buena en algún minuto, pero claro, no, entré a la Chile ya, con 15 años ya, y estuve un año. En realidad fue una experiencia no muy buena. Yo no estaba preparado como para enfrentarme a una realidad universitaria, pero sí tuve la experiencia de mi primera flauta traversa a los 15 años ya. o a los 16. Y eso significó que me puse a hacer música con amigos, en mi parroquia, a escuchar mucha música. Yo me formé escuchando mucha música andina, el Inti Illimani, el Iyapu, y me fui por ese lado de una buena cantidad de años. La lógica decía que había que entrar a una carrera tradicional y entré a estudiar ingeniería civil. Seguramente en nuestra generación tomar la decisión de estudiar música no era menor, digamos. ¿Cachai? No, claro, claro, de todas maneras. Sobre todo los que no veníamos de una familia musical. Por supuesto. En música, como en muchos otros oficios y en muchas otras otros quehaceres, los oficios se heredan. Entonces, mi familia era fundamentalmente de ingenieros, de constructores, de abogados. Entonces, pero así hay otras familias, y yo lo he visto en mis años de músico profesional, familias que son completas músicas. Ya. Después de 3 años en ingeniería civil, vino, yo diría, el momento culmine o el momento sagra, que fue que entré a tocar una orquesta juvenil. Y eso fue a los 20 años. Una experiencia muy linda, además, una orquesta relativamente autogestionada que dirigía Felipe Hidalgo, una orquesta que se llamó Orquesta Juvenil de Santiago. Ya.
y que de alguna manera estaba integrada por aquellos que estábamos esperando entrar a la Orquesta Nacional Juvenil, que era una orquesta que, como no tenía tope de edad, Ya. muchos de los integrantes no se iban porque no encontraban trabajo en otros lados. Entonces la Orquesta Nacional Juvenil estaba un poco capturada por la primera y segunda generación, y los que estábamos en la tercera generación, esperando ahí a la cola, se formó una orquesta, me invitaron a tocar esta orquesta y fue una experiencia que me cambió la vida. No me canso de repetir, yo me dediqué a la música por el hecho de hacer música en conjunto, con otras personas. Súper importante. Y para mí es en eso la orquesta, que yo la había visto muchas veces en el Teatro Municipal, ahí a lo lejos, el estar dentro, poder participar en una orquesta, para mí Espectacular. fue, sí, sí, y hasta el día de hoy. O sea, ya no estoy tocando como flautista en orquesta y lo echo de menos. Sí, claro, claro. Y en ese minuto tú hacías el puente y te vas ya, te dedicáis 100% entonces ahí a estudiar flauta, te retiras de ingeniería y te vas a... Y bueno, a propósito de lo que tú estabas diciendo, probablemente también yo sentí en el ambiente o en el espacio de la música clásica Ya. un espacio de intermedio de seguridad laboral, Por porque supuesto. no es, en Chile la música popular es fundamentalmente freelance, fundamentalmente sin contrato. En cambio, en el mundo de la música clásica hay espacios laborales más estables Ya. y que de alguna manera yo creo, miraba ahora, yo creo que eso me dio la tranquilidad a mí o quizás me dio a mí el argumento para yo darle la tranquilidad a mi familia de que eran espacios formales donde había trabajo. Claro, claro, efectivamente, y donde también en el fondo no es que tú te sales a hacer algo más informal, sino que te sales para estudiar profesional también, dedicarte profesionalmente a algo y que eso a la larga te permita, digamos, también ocupar un puesto, un rol profesional en el Exacto. mundo laboral. Sí, Después de tu experiencia acá de pregrado, digamos, fuiste a hacer un pregrado a Francia. sí. Cuando yo me titulé acá en la Escuela Moderna, terminé mis estudios con Hernán Jara. Ah, pues perdona, fue un eh, posgrado entonces el que fuiste a hacer allá. fue una especialización. En esa época, estamos un poco más viejos, en esa época Francia no tenía homologados al sistema anglosajón, al pregrado, posgrado, sus estudios de conservatorio. Entonces fui a hacer estudios, saqué un diploma, pero no tenía una validez de posgrado. Ya, Eh, lo que en realidad en ese momento a mí no me afectaba mucho. Yo quería seguir estudiando. ya. Y para los que somos flautistas y en general instrumentistas de viento, siempre la escuela francesa de la flauta era como un referente. Uno crece con esta historia, con este background de los grandes flautistas franceses, que la escuela de sonido de Francia Mois, claro. es, claro, claro, o sea, hay toda una línea que no solo no se acaba con Moïse, pero y que viene de fines del siglo XIX, Claro. eh, y que entonces yo quería irme a Francia. Y bueno, me fui, estuve un par de años estudiando en Francia, eh, perfeccionándome en flauta traversa, un poco de música antigua, un poco de música de cámara también. Y de ahí también volví a Chile también con la sensación, o con la certeza más que la sensación, de que mi espacio era Chile. Eh, Perfecto. Oye, y sí. pregunta, acá detenerme 2 minutos con respecto a tu experiencia en Francia a nivel de la institución. ¿Cómo era, cómo te sentiste tú con respecto a tus colegas que también estaban, a los otros flautistas que están estudiando? Me imagino que habían flautistas de otros países, pero ¿cómo era como la onda con los franceses? Bueno, ellos tienen obviamente un tema cultural bastante potente y bien profundo, pero cómo era ese ambiente? Porque me imagino que eso se abre, que te permite conocer más de alguna vez fuiste a ver conciertos allá y cómo era cómo, eso yo creo que ha sido muy enriquecedor también. Absolutamente. Francia es un lugar
culturalmente riquísimo, no solo desde la música, los museos, la misma ciudad, eh, bueno, las artes más como el teatro, claro, yo sobre todo al comienzo sin manejar mucho el idioma, era Ya, difícil acceder. claro, Eh, pero en cuanto a conciertos, hay conciertos de un gran nivel en muchos espacios. ya, París no es una ciudad que se caracterizara hasta hace 10 años por tener una gran sala de conciertos. ya. Ah, Tenía salas tradicionales, la Salle Pleyel, la Champs-Élysées, la ópera, obviamente, ya. pero eran salas pequeñas. Y recién hace 10 años inauguraron la Filarmonía de París, que es Ah, una sí. sala en el estilo de la Filarmonía de Berlín, una gran sala de conciertos. Pero sí es un país que tiene muchas orquestas y entonces las orquestas tocaban en distintos espacios, en iglesias, mucho concierto gratuito. Ya, Entonces cualquiera, independiente de su nivel de ingreso y en mi caso de estudiante, podía acceder a ya, expresiones culturales de un alto nivel. ya. Y después en cuanto a los estudios y en cuanto al nivel de la flauta, el nivel era altísimo. Mm. Y sobre todo, Francia tiene un concepto de la competencia y de la edad que no calzaba con mi perfil. Yo llegué con Ah, 26 años a Francia 26. y, y- y eso ya era como un tope en términos de acceso a becas, por ejemplo, Ya, o de acceso a los grandes conservatorios. Para haber entrado al Conservatorio Nacional Superior de París, el gran polo, yo debería haber tenido 18 años, ya. ¿ya? O menos. Entonces, claro, no era mi realidad, no era ni siquiera la realidad chilena. Sí. Hoy en día hay flautistas que sí están yéndose al extranjero, flautistas chilenos, con 18 años con un alto nivel o con 20 años. Pero no era algo que pasara en mi generación. Entonces, por eso te decía, yo llegando allá, rápidamente me di cuenta, vine a estudiar, pero me voy a volver a Chile porque ese es mi espacio. Efectivamente volviste y integraste la Orquesta Sinfónica, que es algo como súper, súper importante y súper, digamos, potente. O sea, sí, independiente de las condiciones allá en Francia, de las condiciones adversas, el paso fue tremendamente enriquecedor en términos generales, así como de formación general, lo que yo te decía, el acceso a la cultura, pero en términos flautísticos, evidentemente. O sea, yo durante 2 años logré seguir perfeccionándome, logré cambiar mi manera de tocar también. O sea, hubo cambios y cambios para mejor, porque efectivamente Bueno, volví a Chile y pude el concurso para entrar a la Sinfónica Nacional. ya, ya, perfecto. Sí. ¿Cuánto estuviste en la Sinfónica, Juan Pablo? Tuve 19 años. Harto rato, harto rato. Sí, Pensé que era para menos, 19 años, mucho tiempo. Qué. sí, sí. ¿Y Toda eso una fue vida. llegando de Francia que entraste a la Sinfónica? Claro, llegué de Francia, estuve un año dando un poquito de bote, trabajando freelance, Ya, eh, y después se abrió el concurso a la Sinfónica, me preparé y lo gané. ya, perfecto. Y ahí, claro, entré a trabajar a la Sinfónica. Pero yo sé que esto es altamente competitivo. La labor de un músico de orquesta profesional o sea, la práctica, la repetición, el mejorar, la afinación, o sea, no es que te salga bien, etcétera. O sea, y eso me imagino que a nivel de concurso, cuando tú estás postulando a una orquesta como la Sinfónica, por ejemplo, chuta, los estándares son altos. Y bueno, y eso me imagino debe generar mucho estrés y el músico en general no es que esté tan desocupado, yo creo que está muy ocupado practicando, ¿cachai? Absolutamente. Bueno, y en el mundo de la flauta, más aún, porque hay muchos flautistas. Ya, Por ejemplo, en una orquesta como la Sinfónica hay 24 violines ya. y solo 4 flautas, ¿ya? Ah, claro.
Entonces, los espacios, las plazas laborales son muchísimas menos. Eh, y después hay muchos flautistas. O sea, el concurso, cuando yo gané el concurso, llegamos como 25 flautistas. De Ujú. esos 25, 20 eran chilenos. Ya, Eh, y 20 todos más o menos de mi generación, 5 años para arriba, 5 años para abajo. de buen nivel. Eh, claro, todos con posibilidades, todos flautistas profesionales. Entonces, efectivamente, es muy competitivo. Yo me siento un privilegiado de tener trabajo eh, y de haber tenido trabajo como flautista y hoy como director de un trabajo formal, porque la cantidad de colegas que están en el mundo freelance eh, y dependiendo de la postulación a fondos y eso, es muchísima. Sí, yo creo que un aspecto de nuestro quehacer que, que revela un poco este estilo de trabajo y de concentración y de orden, es que una orquesta son, las sinfónicas son 90 músicos, 90 más. eh, 90. Hay otra orquesta de 75, hay orquesta, bueno, hay orquestas de cámara de 40 músicos. Para que esto pueda funcionar, se ha llegado a una estructura de funcionamiento que tiene que ser ordenada. O sea, tú con 90 personas no podéis decir, oye, ¿podemos quedarnos 20 minutos más? ¿Sabéis que esto no está saliendo? Oye, ¿por qué no nos juntamos el sábado de la noche a ensayar? Eso no No existe. O existe. sea, No. no puede existir, ¿ya? Claro, Porque es claro. muy caro. Es muy, muy caro citar una orquesta. Entonces, cuando se justifica una orquesta es cuando está dando un concierto, no cuando está ensayando sin dar concierto. Claro. Entonces, lamentablemente, tenemos pocos ensayos y ahí el rol del director es clave porque el director es el que optimiza el tiempo, No, por supuesto, eh, por supuesto. pero No, para poder hacer poco ensayo, tú tienes que estar absolutamente preparado individualmente desde el primer ensayo. exactamente. O sea, De hecho, no es tolerable que claro. tú llegues sin la música aprendida o que, o que tu nivel técnico diste mucho del nivel del resto de los músicos de la orquesta, porque si no, la orquesta no puede funcionar. No puede ¿Ya? funcionar. Esa disciplina que se ve reflejada en ese resultado, yo la encuentro impresionante. Y bueno, lo que esto me da pie, ya que estamos entrando en ese tema, dimos justo el pase para preguntarte, digamos, en qué minuto nace este tema tuyo de seguir por el lado de la dirección. Quizás lo primero es que yo en la vida he sido bastante curioso y bastante inquieto. ¿Ya? No, no al nivel de ser hiperkinético, pero, o sea, soy un tipo bastante ordenado en otras cosas, tranquilo, pero me gusta hacer muchas cosas. Me gusta carpinterear, me gusta andar en bicicleta, me gusta caminar mucho, me gusta leer. Y cuando ya llevaba un buen tiempo en la Sinfónica, 10 años más o menos, tuve así una epifanía. Vi al director que estaba parado adelante en un ensayo, ya te voy a decir quién era, y yo dije, Así quiero terminar". Básicamente por dos aspectos. Uno, esto que te decía antes de que los músicos, que hemos encontrado unas maneras de funcionamiento para poder funcionar, poco ensayo, eso, los músicos delegan en el director la toma de decisiones, ¿ya? Lo que significa de alguna manera que los intérpretes, instrumentistas, renunciamos a ciertos grados de libertad en pos del colectivo. Lo que me parece súper interesante y súper lindo. Todos aportamos con un granito de arena al resultado musical, pero yo no me mando solo, ¿ya? Por una razón musical, que yo solo tengo una visión parcial de la obra cuando soy intérprete, cuando soy instrumentista, y por una razón práctica, y es que 90 personas, 90 egos, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Perdona, Entonces, un paréntesis. Cuando tú estabas ahí en la orquesta, la sinfónica, claro, tú ahí
entendiste, porque al integrar la orquesta empezaste a entender la dinámica del músico versus el director. Eh, ahí, digamos, ¿cómo era tu relación con los directores? Porque yo sé que nunca es uno. Hay directores invitados, etcétera. Sí, ¿Cómo era, digamos, esa onda? Porque te lo pregunto por esto que dices tú, que todos son egos distintos, digamos. claro, claro. ¿Tú aprendiste eso O sea, del rol de músico? yo me formé tocando en orquesta, entonces yo siempre entendí el rol. Ya, Y cuál era mi rol subordinado como flautista, perfecto. y que el director es el que toma ciertas decisiones, pero en general las decisiones de un director no se cuestionan. Entonces, Claro. yo viví esta relación subordinada, pero, pero siempre, y esto también tiene que ver con el puesto en el que yo ejercía en la Sinfónica, que era el del flautín, Ya, que tiene muchos compases de espera, le toca escuchar mucho. Y yo observaba mucho. Y ok. ahí fui observando directores, más allá que con algunos tengo una relación, que nos hacíamos amigos, algunos son chilenos, los conozco, son de mi generación, otros no, venían, no, no cruzaban ni una palabra durante la semana y se iban. Eso es muy variable, pero sí observar. Esa epifanía que tuve tuvo que ver también Con eso. con que yo tomé conciencia y diría, parece que hay muchas cosas que hacen los directores que a mí me gustaría hacer distinto. Ah, perfecto. A mí me gustaría tomar esas decisiones que ellos están tomando y tomarlas porque muchas veces yo no estoy de acuerdo con ellos. Bueno, entonces, claro, evidentemente yo soy el director que soy ahora porque pasé 20 años por la Sinfónica Nacional y vi muchos directores y supe qué es lo que yo quería hacer y qué es lo que no quería hacer. Y a eso se sumó esa semana cuando vino Juan Pablo Izquierdo con casi 90 años a dirigir a la Sinfónica ¿No? y veo, lo voy a decir así, veo a este viejo con una energía ¿Qué tal? volcánica, claro. Sí, sí. Y yo lo miré y dije, así quiero terminar mi vida. No quiero estar en esta silla, quiero trabajar hasta los 90 años como ese señor que está ahí al frente. Eh, Tomaste la decisión y ahí, bueno, me imagino que te fuiste, digamos, a estudiar con algún director. ¿Cómo sigue ese proceso? Sí, mira, tomé la decisión, esto fue hace unos 10 años, ¿Ya? eh, y dado que tenía mi trabajo estable y además con hijos chicos, no me planteé nunca dejar la sinfónica e irme a estudiar afuera, no estuvo dentro de mis planes. Ya, Entonces me fui un poco por el camino a la antigua, que es tomar clases y transformarme un poco como en aprendiz de algún director. Y ahí ya, estaba la figura de David del Pino, que había sido titular de la Sinfónica, director al que yo conocía mucho, y que en ese momento era el director que se había dedicado a la formación acá en Chile. ya, perfecto. ¿Ya? Estaban intentando armar un magíster en la Universidad de Chile, algo que se demoró unos años en que caminara, pero David había formado a Paolo Bortolomeoli, a Francisco Núñez, a Pablo Carrasco, o sea, David era la alternativa. Y Ya. yo lo conocía mucho y fui a hablar con él y empecé a tomar clases con él. Estuve unos 3 años tomando clases con él. Y paralelo con Esas eran eso, clases particulares. sí, sí. Y acompañarlo, asistirlo, decimos nosotros, a Ah, ser su asistente en sus proyectos de dirección. perfecto. Entonces, en esa época él era titular de la USACH. Entonces ¿Ya? yo iba a los ensayos de la USACH a ver cómo trabajaba y después de los ensayos teníamos clase, hablábamos de cómo había sido el ensayo. Y Perfecto. éramos dos o tres y bueno, ahí estuve unos 3 años y paralelo con eso, acá en Chile, la Fundación de Orquestas Juveniles regularmente realizaba o realiza cursos de dirección. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, y yo como me había formado en las orquestas juveniles, pasé por la Nacional Juvenil, había trabajado en otras instancias en la Fundación de Orquestas Juveniles, para mí era un espacio muy natural. En un momento se convocó a un curso de dirección que lo ¿Ya? hacía Rodolfo Fischer, Ah, perfecto. eh, a quien yo también conocía, porque me había dirigido muchas veces. eh, y en este curso de dirección tuve la posibilidad de dirigir un ensamble, piano, un ensamble de cuerda,
yo era un director con pocos años de estudio, Ya, pero un músico ya formado. claro, claro, Entonces, de alguna manera, claro, el oficio yo ya lo conocía. exacto. Y me pasó que rápidamente empecé a dirigir. Y al poco tiempo la Fundación de Orquestas Juveniles llamó a concurso para director de la orquesta que tiene en Valparaíso, de Ya, las orquestas regionales. ya, Gané ese concurso y perfecto. un año después gané el concurso para director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, cargo que tengo hasta el día de ¿Qué tienes hoy. hasta el día de hoy? Eh, Perfecto, y, perfecto. y entonces todo eso se configuró para que yo pudiera por un tiempo mantener mi trabajo en la Sinfónica y hacer esta transición hacia la dirección que no fuese tan abrupta, dado que fundamentalmente que yo no estoy solo, o sea, tengo mis hijos, Por supuesto. entonces yo no podía hacer un cambio muy abrupto, tenía que de alguna manera planificarlo y así ha sido. Perdona, ¿tu labor como flautista la dejas 100% o baja tu labor ya ahí? Eh, claro, como ya estaba muy embarcado en la dirección, solo mantenía el trabajo de la Sinfónica, que ya es bastante. Pero yo dejé de Perfecto. tocar en otros espacios, de tocar flauta, dejé mis alumnos de flauta, yo había hecho clases en la Universidad de Chile, no seguí con eso, y yo siempre me proponía tener un par de proyectos al año de algún recital, ya no hice más eso, o sea, como flautista bajé al mínimo, Ya, y, y yo sabiendo que en algún momento los dos caminos iban a ser incompatibles en términos concretos de tiempo. de tiempo, por supuesto, por supuesto. Y eso llegó a comienzos del año pasado, del año antepasado, Ya. en abril del 23. Ujú. Finalmente la Orquesta Sinfónica me dijo, bueno, nosotros necesitamos a alguien que esté a tiempo completo. Usted ha estado faltando, todo fue muy consensuado, yo no abandoné el trabajo, pero estaba intentando llevar ambos caminos. Entonces la Sinfónica me dijo, llegó el momento. Sí. Y bueno, Pero también era algo que iba a pasar espontáneamente, yo me imagino, sí, para que te dedicaras 100% a la dirección, ¿no? o sea, yo lo busqué, Exacto. básicamente. Exacto. ¿Cómo ha sido este encuentro con, no sé, en el caso de una orquesta sinfónica con 80 90 personas? ¿Cómo viene hay todo un tema, digamos, de cómo tú aplicas el criterio sonoro, musical para trabajar una obra? ¿Cómo te fue ahí? Mira, yo te decía hace un rato que yo aprendí mucho de los directores que pasaron por la Sinfónica, sobre todo de aquellos que yo miraba y que yo no quería ser como ellos. Ya, Y yo creo que dado que yo vengo de las orquestas, yo trabajé 25 años en distintas orquestas como flautista, para mí es clave que el rol del director no es un dictador, no es un rol impositivo, ya, sino que es un rol concertador. Hay una anécdota de un compositor, de un director, Celibidache, Sergiu Celibidache, muy famoso. ya. Y la anécdota dice que él llega al concierto, termina el concierto y un oboísta viene y le dice, maestro, gracias por el concierto. Entonces, Celibidache le responde, gracias a usted que me arruinó mi concierto, le dice al oboísta. El otro le dice, ¿pero por qué? ¿Qué? Porque usted propuso algo que yo no estaba de acuerdo y yo no tuve más que seguirlo. ¿Ya? Ok, O sea, la relación con los músicos no es absolutamente impositiva. O sea, si viene un músico, tanto por sus ideas musicales como por sus limitaciones técnicas, da lo mismo. Si viene un músico y te propone algo, el director tiene que tomarlo y trabajar con eso. exacto. ¿Ya? Exacto. Y entonces tú eres un concertador. Y yo intento ser eso, o generar un ambiente donde un ambiente ordenado. No puede ser que los 75 que están ahí al frente levanten la mano y se pongan a hablar indiscriminadamente. No, hay un orden, Claro, claro, no, hay, hay claro. que zanjar, pero en el fondo, sobre todo a la hora de tocar, si un músico te propone algo, hay que tomarlo y hay que trabajar con eso. Entonces, yo siento que mi sello como director es el del buen trato, que de esa manera se consiguen los resultados musicales.
¿ya? Y también tiene que ver con mi desempeño laboral. O sea, yo trabajo con jóvenes que están en formación, yo les enseño y yo creo que esta manera de hacer orquesta es la mejor. Entonces yo les enseño esta manera. Y yo les digo hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus límites. Y después a mí me toca trabajar en orquestas profesionales. Ujú, Como director me invitan regularmente. ujú. Yo siento que mi sello se ve ahí. No, no en tratarlos como niños, porque no lo son, Por son supuesto. colegas, y como colegas tienen algo que decir. Claro. ¿Ya? Hay un documental súper interesante de los directores. Pero Claro, me llamó la sí. atención un director que no me acuerdo el nombre inglés y fue súper dulce al referirse, bueno, está a cargo de la Sinfónica de Londres. Y el tipo sencillamente decía, mira, ¿qué les voy a enseñar a ellos? Han estudiado no sé cuánto, llevan tocando años, ¿cachai? Yo voy para allá y me pongo de acuerdo y ellos tocan. Así fue. Pero fue súper dulce su forma de... Para esa época que yo creo que obviamente antes la mano era como el Otto Klemper, que era un poquito más dura, ¿no? Bueno, ese perfil director más maltratador está en retirada hace Pero muchos claro, años. bueno, sí, Quedan exactamente. muy pocos, Mm, hay algunos nombres ahí famosos, pero está en retirada. claro, Básicamente porque hay que entenderlo históricamente, no solo claro. como por la sociedad, la jerarquización de las sociedades, que se transmitía a lo musical. Entonces, los instrumentistas tenían muchísima menor educación que los directores, ¿ya? Ujú. Hoy en día, lo que decía este director, ¿qué le vengo yo a enseñar a un músico que sabe, de entrada, sabe mucho más de su instrumento que yo, Exacto, evidentemente? exacto. Pero además que es un músico profesional que pasó por una universidad, que muchos de ellos tienen posgrado. Claro. Entonces, no queda más que dialogar y está bien, ¿ya? Claro. Ahora, Eh, yo encuentro lindísima la labor del director, ¿qué querés que te diga? O sea, que te permite de alguna manera tomar la obra en su conjunto, entender y que los mismos músicos dentro de su generosidad te permitan poder matizar un poco siguiendo tu visión. Eso yo lo encuentro bacán porque yo creo que te debe pasar. Yo escucho versiones que me gustan más que otras. Y eso básicamente tiene que ver, me imagino, en gran parte por el con la director. mano directa. La mano del director. Sí. De hecho, alguna vez le escuché decir a un director en alguno de estos documentales, no me acuerdo quién, que el director le hacía la pregunta, bueno, ¿qué tiene usted que enseñarle a una orquesta como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York? Y Claro. decía, la verdad, nada. O sea, mi rol es ser un inspirador. O sea, que el músico que está sentado ahí al frente, tocando por 45ª vez la quinta de Beethoven, Exacto, exacto. la toque como si fuese la primera vez, ¿ya? Eh, y Claro. eso es ser un inspirador, un motivador, ¿ya? Qué buen Y punto. uno puede ser motivador de muchas maneras. O sea, hay directores que son motivadores en su expresión, en su gesto, y tú los ves entregados a mil, Sí, eh, sí. y te dan ganas de ir con ellos. Hay otros que son muy serios, pero que son muy sobrios, pero que en esa sobriedad te permiten a ti expresarte. ¿Ya? Entonces, no hay un rol único. O hay otros que te inspiran desde lo humano. O sea, yo he trabajado con muchos directores que son cercanos a las orquestas o a la sinfónica, Claro, directores históricos de la sinfónica, por ejemplo, y que la orquesta les tiene cariño. Obviamente que a la persona que está al frente, la orquesta le tiene cariño, la orquesta va a ir con todo con esa persona. Entonces, es en ese bonito, sentido, bonito. es un rol muy diverso o que se puede abordar desde muchos lados, de muchas maneras distintas, pero el objetivo final es inspirar a los músicos. Se ve Cuando, mucho. el- cuando el nivel técnico es más bajo, una orquesta juvenil o una orquesta amateur, claro, tú tienes que entrar a un rol más formativo, pero en Claro, una orquesta profesional, además, lo que hablábamos al comienzo, tenemos muy poco ensayo. mm, Mientras más profesional es la orquesta, menos ensayos hay. exacto. Entonces, ¿qué puede hacer un director con dos ensayos? Si Claro, no, obviamente que con dos ensayos, cuando te dan dos ensayos es porque es una obra conocida. claro. Es una sinfonía de Brahms.
La Claro, Sinfonía de Brahms, en una orquesta alemana, el director no la tiene que ensayar. claro, claro. Sí, Lo que tiene que hacer ese director es sacar lo mejor de todos esos músicos. sí, Entonces, sí. yo así entiendo el rol y así intento vivirlo. Lo Sí, otro que ha sido obviamente. interesante ver, también yo creo que producto de los tiempos, claro, ver cómo hay muchas directoras que están hoy día, digamos, muy presentes en lo que está pasando. Yo he visto ya directoras chilenas, digamos, yo creo que te has topado con más de alguna, digamos. Sí, sí, hay, bueno, a nivel mundial eh, ellas han dado una lucha por un espacio que tenían vetado por razones históricas. Exacto. eh, y cada día más se está logrando la entrada de las mujeres a la dirección, que no era solo en su posibilidad de acceder a dirigir orquestas profesionales, sino también en su acceso a los estudios. O sea, las cátedras eran muy machistas, Claro. ¿ya? Y todavía hay algunas cátedras por ahí Más machista. bien machistas. Sí. Ahora, el porcentaje todavía es mínimo, o sea, pero bueno, cada vez, yo siento que cada vez se está emparejando más la cancha. Eh, Sí, sí, se ha notado, Ahora, se ha yo, notado. yo creo que son ellas las que tienen que decirnos a nosotros, sí, y probablemente nos dirán que todavía falta mucho. Eh, y en Chile, claro, o sea, ha habido directoras, eh, por ejemplo, Mireia Alegría, que nadie la conoce. Sí, yo no la conozco. Mireia, ella estudió afuera y dirigió la Filarmónica en los 60 o en los 70. No te puedo creer. Eh, Fue la primera mujer que dirigió la Filarmónica. Y después ella se dedicó a la formación. Yo desconozco qué habrá pasado, pero intuyo que fue un ambiente hostil. Me imagino, me Eh, han tocado súper duro. claro, claro, y ella se dedicó a trabajar con niños, Ujú. pero ella es una directora formal y que dirigió la Filarmónica. Dijo la Filarmónica. Eh, y después la Sinfónica, históricamente, cada 1 o 2 años traía a una directora latinoamericana, ¿ya? Claro. Y después, que nació la primera de este proceso Ujú. de, de mujeres entrando al mundo de la dirección, es la Alejandra Urrutia. Alejandro Ruiz, sí, perfecto. Claro, que Alejandra ha hecho una carrera interesante, fue titular en Argentina, fue titular en la Orquesta de Cámara de Chile, ahora trabaja en la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, y es Otra invitada orquesta ahora. recurrente Claro. en varias orquestas en el país. Y tiene un proyecto de masterclass y de formación para mujeres directoras. Entonces ella también está haciendo un camino para abrir puertas. Sin embargo, hay que decir que en el mundo de la formación, en el mundo de trabajo con niños, las mujeres directoras encontraron de alguna manera el espacio que no tenían en el mundo de las orquestas profesionales. Entonces tú ves en las orquestas juveniles, desde siempre, directoras. O sea, a mí me ha tocado ser parte del movimiento de orquestas juveniles en los últimos 30 años ¿Qué y hay tal? directoras, y hay muy buenas directoras. Alejandra Rivas, Jimena García, que ellas hicieron su camino en el mundo de las orquestas juveniles y de la formación. Perfecto. Quería preguntarte, porque vi en la información que me mandaste, que fuiste a hacer una especialización de dirección fuera de Chile. Gané una beca de la Fundación de Orquestas Juveniles para hacer una pasantía en Suiza con Rodolfo Fischer, que es director chileno, pero que está radicado en Suiza hace Está muchos arraigado. años. Sí, perfecto. Y él es profesor en el Conservatorio de Música en Basilea. Basilea. ¿Ya? Entonces fui a hacer una pasantía de un mes y medio a Suiza. Fantástico. Eh, Qué bueno. sí, sí, no, fue una gran, gran experiencia. Ah, o sea que ya, perfecto. Estuviste un mes y medio ya. ¿Y qué año fue eso? Esto fue el 2019, no, 2018 parece que fue. La Fundación de Orquesta nos becó a algunos para ir a hacer esta pasantía
Y entre ellas, volviendo al tema, Alejandra Rivas, que es directora, por ejemplo, para Alejandra fue súper importante el hecho de esa pasantía como para, de alguna manera, después de muchos años trabajando en orquestas juveniles, como directora, dar un salto a que fuese reconocida Por supuesto, por supuesto. como una directora que perfectamente puede trabajar con orquestas profesionales. Y así lo ha hecho con músicos en Concepción, en Temuco, en Valdivia. eh, creo que este año está invitada a dirigir a Antofagasta. Claro, esa pasantía que hace Rodolfo en Suiza ha sido un espacio interesante de formación para aquellos que no estamos en programas formales Claro, de estudio, ni un pregrado ni un posgrado. Como pregrado no existe no está. la dirección orquestal como tal, Como tal, ¿ya? perfecto. Lo que existe son algunas carreras que tienen una especialización en dirección de orquestas juveniles. Ok, Entonces, por ejemplo, en Talca lo que forman son instrumentistas con un fuerte componente pedagógico ya. y con alguna aproximación al trabajo con orquesta, ¿ya? Después, en la Alberto Hurtado pasa más o menos lo mismo con el currículum. Tienen clases de dirección, pero no es un pregrado en dirección orquestal, ¿ya? Después, en la Chile hay un magíster en interpretación que yo tardíamente, pero que muy orgullosamente estoy cursando. Ok. Eh, Sí, no, por supuesto. hay un magíster en dirección, o sea, en interpretación con especialidad en dirección. Eh, que, pero de nuevo, al ser magíster tú tienes que tener Un sobre pregrado. todo un pregrado de instrumento. Y después, en un magíster en 2 años tampoco es que tú formes un director, ¿ya? No, Claro, claro. tú es un magíster que tiene un énfasis también en aspectos teóricos de investigación, entonces no es totalmente práctico, ¿ya? Claro. Eh, lo que se requiere, que es lo que hay en Europa, que es lo que hay en Estados Unidos, son carreras de 4 o 5 años para formar un director, Claro. Claro. ¿ya? Ya. Eso en Chile no existe hoy. Bueno, no se quiera pasar. Yo no veo a las instituciones interesadas en implementarlo. Así que, de alguna manera, los directores jóvenes, la gran mayoría ligados al mundo de las orquestas juveniles, porque es un espacio de práctica, Ya. eh, se forman de la misma manera que me formé yo, picoteando por aquí y por allá, cursos, clases particulares. Yo mismo estoy dedicado en el mundo de las orquestas juveniles a la formación, Información. ¿ya? Y yo siento que es algo que se me da muy naturalmente, de traspasar desde mi experiencia no solo como el perfil de un director, sino también los aspectos técnicos que, bueno, que se requieren para dirigir. Fantástico. Oye, mira, o sea, ¿qué crees que te diga? Tengo una lista de cuestiones, de preguntas que hacerte. Estaría mucho rato conversando, conocerte como músico, como director, pero nada, pues quiero súper agradecerte por tu generosidad de abrirte a este espacio. No, muchas gracias a ti, Sergio. Lo pasé súper bien y gracias por este espacio también de dar a conocer como una trastienda de a veces de este personaje que es como un poco eh, que no se entiende mucho qué es lo que hace allá adelante. Por eso te digo, ahí tenemos un tema de hablar mucho rato. A la otra. Que será para la próxima oportunidad. Así que Exacto. ya pues Juan Pablo, te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Un gusto haber conversado contigo y nos veremos la próxima. Eso. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo muy, muy grande. Nos Chao, que estés muy vemos. bien. Chao.